Buenos días, soy la profesora Hilda Sánchez y hoy les voy a hablar sobre los diuréticos. Para el inicio de esta actividad, primero vamos a empezar con una breve descripción de la anatomía y de la fisiología renal, puesto que toda esta información es un prerequisito para poder entender todo lo referente a los mecanismos de acción de los diuréticos. También es importante que ustedes sepan que este tipo de medicamentos son utilizados como terapéuticos para ajustar el volumen y la composición de los líquidos corporales. Y se pueden usar en diferentes situaciones clínicas, como puede ser la hipertensión, la insuficiencia cardíaca tanto aguda como crónica, la insuficiencia renal aguda y crónica, así como el síndrome nefrótico y la cirrosis, es decir, son unos fármacos de mucha utilidad en la clínica veterinaria que normalmente nosotros lo usamos y sin conocer realmente las propiedades farmacológicas de cada uno de estos medicamentos. Para iniciar esta actividad vamos a enumerar cada una de las funciones en las que participan los riñones. Una de las actividades más importantes de los riñones es el mantenimiento de las concentraciones electrolíticas y del volumen del líquido extracelular, específicamente hablando del líquido intersticial, conocido como la homeostasis. También participa en la eliminación de productos finales del metabolismo, como son la urea, el ácido úrico, la creatinina, las xantinas, entre otros. La eliminación de sustancias extrañas, como fármacos, pesticidas, aditivos alimentarios y de sus productos metabólicos. Así como también los riñones pueden participar en lo que es la regulación del equilibrio ácido-base. Otra de las funciones importantes del riñón es que también participa en la producción y síntesis de algunas hormonas, como son la renina, la forma activa de la vitamina D, que es el calcitriol, y además de la eritropoyetina, siendo la producción de estas hormonas muy importantes al momento de tener una clínica que afecte al sistema renal, ya que la síntesis de estas hormonas se va a ver interrumpida. Existen muchos aspectos que pueden tomarse en consideración para evaluar la función renal, ya que la cantidad de una sustancia determinada que aparece en la orina refleja la acción coordinada de las diversas partes de la nefrona, que se resumen en tres procesos generales, los cuales son la filtración del plasma a través de la membrana glomerular hacia la cápsula de Bowman, la reabsorción de sustancias útiles como el agua, la glucosa y muchos electrolitos desde el lumen tubular a la sangre de los capilares peritubulares y la secreción de ciertas sustancias directamente desde la sangre peritubular al líquido tubular. Existen órganos homorreguladores que pueden determinar las concentraciones iónicas en la sangre circulante y enviar ciertas señales al riñón para controlar la eliminación o la resorción de esas sustancias a través de sus pasos por los riñones. Solamente las aves y los mamíferos son capaces de formar una orina hipertónica con respecto al plasma, gracias a la aparición en la nefrona de las asas de Henle, que actúan como un verdadero sistema en contracorriente para concentrar la orina. Los solutos de pequeño tamaño pueden fluir junto con el agua en lo que se llama arrastre de solvente hacia el espacio urinario, es decir, hacia el interior de la cápsula de Bowman. En tanto, esta membrana de filtración puede retener los alimentos formes, entre ellos todo lo que son las células sanguíneas y las macromoléculas con cargas negativas y neutras, como pueden ser las proteínas plasmáticas, las cuales no pueden atravesar esta barrera de filtración. La nefrona es la unidad funcional del riñón de los mamíferos y de las aves. Esta nefrona es un intricado tubo epitelial que está cerrado por un extremo y que por el otro se abre en la pelvis renal mediante el túbulo colector. Cada nefrona está constituida por un glomérulo o corpúsculo renal formado por un capilar glomerular, a través del cual se filtra el plasma. Este capilar glomerular está rodeado por la cápsula de Bowman y un sistema tubular donde el líquido filtrado se convierte en orina cuando va camino hacia la pelvis.
Existen aproximadamente 800.000 glomérulos por cada riñón en los caninos. De acuerdo a la ubicación de estos capilares glomerulares, vamos a tener dos tipos de nefronas. Las nefronas corticales, en las cuales los glomérulos se ubican en la zona cortical del riñón, y los glomérulos o las nefronas yuxtamedulares, en las cuales los glomérulos se ubican por encima de la médula. Otra característica o diferencia entre estos dos tipos de nefrona van a ser los túbulos, ¿verdad? Ya que el sistema tubular de la nefrona se va a dividir en un túbulo proximal, el asa de Henle y el túbulo distal. Y al final culmina con los túbulos colectores. En el caso de las nefronas yuxtamedulares, el asa de Henle se extiende hasta la parte más interna de la médula renal. En cambio, las nefronas corticales, el asa de Henle solamente llegaría hasta la parte externa de la médula renal. La primera acción que se va a llevar a cabo a nivel de la nefrona está relacionada con la filtración glomerular, en la cual participan los capilares glomerulares, y una porción del plasma es forzada a pasar a través de un filtro que tiene tres componentes básicos: las células del endotelio del capilar fenestrado, una membrana basal que está justo por debajo de estas células endoteliales, y los diafragmas o hendiduras que quedan entre las células podocíticas, que no es más que la capa visceral de la cápsula de Bowman. Otro de los aspectos que me pueden indicar cómo están funcionando los riñones está relacionado con el aporte sanguíneo. Uno de ellos es el flujo sanguíneo renal, que es la cantidad o aporte de sangre que llega a los riñones. Como ustedes saben, los riñones reciben una gran cantidad del flujo sanguíneo, aproximadamente un 20% del gasto cardíaco. Y la mayor parte de este flujo se dirige hacia la zona cortical del riñón, y el resto, que es aproximadamente un 10% de ella, va hacia la médula. También es importante que sepan que de esta cantidad de sangre que llega al riñón, solamente un 20% es capaz de filtrarse a través de ese plasma que se separa de la circulación que pasa a través de las arteriolas renales para formar parte del filtrado o del ultrafiltrado glomerular. También hay otros aspectos que nos pueden indicar cómo funcionan los riñones, como son la tasa de filtración glomerular, que en el caso de los caninos es de aproximadamente 4 ml por minuto por kilogramo. Y otra acción que también nos da indicio de la función renal es el aclaramiento o depuración de ciertas sustancias. Una vez que estas sustancias llegan al riñón, como pueden ser la creatinina, experimentan principalmente procesos de filtración glomerular. En otros casos, la glucosa, los aminoácidos y los iones como el sodio, aparte de filtrarse, también van a ser reabsorbidos a nivel de los túbulos. Y hay algunos otros iones como el hidrógeno y el amoníaco que normalmente son secretados hacia la luz tubular. Hay otros, como en el caso del ion potasio, el cual sufre los tres procesos mencionados, es decir, se filtra, se reabsorbe y se secreta en diferentes segmentos de la nefrona. Este efecto combinado de estos procesos sobre la excreción de una sustancia en el plasma y su excreción en la orina se denomina depuración de dicha sustancia, y es por lo tanto el resultante de la suma de lo que es la filtración y la secreción menos la cantidad de esa sustancia que es reacción. La tasa de filtración glomerular está en función de la presión hidrostática en los capilares glomerulares, la presión hidrostática en el espacio de la cápsula, que puede considerarse idéntica a las presiones en los túbulos proximales, y la presión coloidosmótica media de los capilares glomerulares. La presión coloidosmótica de los túbulos proximales y el coeficiente de ultrafiltración se puede obtener al relacionar cada una de estas presiones que vamos a tener entre los capilares y la cápsula de Bowman. El siguiente segmento sería el túbulo proximal, el cual recoge el filtrado glomerular desde el espacio de Bowman.
Comprende una porción contorneada proximal situada en la corteza y una porción recta que desciende hacia la médula renal. Este segmento a su vez se subdivide en tres, en los cuales los dos primeros corresponden a las zonas del comienzo y el final del túbulo contorneado proximal y el tercero al segmento recto de este túbulo. Las células que recubren este túbulo son células epiteliales cúbicas que contienen numerosas mitocondrias. De hecho, en esta zona del sistema tubular se realizan aproximadamente el 70% de todos los procesos de reabsorción y secreción tubular que precisan de un aporte de energía. El epitelio, en su cara luminal o apical, tiene un borde en cepillo formado por tupidas microvellosidades con complejos de unión muy estrechos entre cada una de las células que conforman este túbulo. Aparte, aquí en el túbulo contorneado proximal también se lleva a cabo una secreción de ácidos y bases orgánicos, ya que los riñones son importantes para la eliminación de estas sustancias químicas orgánicas del cuerpo. Las moléculas orgánicas pueden entrar en los túbulos renales mediante filtración glomerular de moléculas no unidas a proteínas plasmáticas, o también pueden secretarse de manera activa directamente hacia los túbulos. Los túbulos proximales tienen un sistema de transporte muy eficaz para ácidos orgánicos y uno igual de eficaz para las bases orgánicas. Cada minuto se están formando aproximadamente 120 ml de ultrafiltrado. Aún así, únicamente se produce 1 ml de orina por minuto. Por ende, más del 99% de ese ultrafiltrado glomerular se reabsorbe a nivel de los túbulos a un costo de energía muy asombroso, es decir, muy elevado. En situaciones normales, a nivel del túbulo contorneado proximal se reabsorben alrededor del 65% de los solutos filtrados. Y esta reabsorción normalmente se lleva a través de muchos mecanismos de transporte. Uno de los mecanismos involucrados y que facilita todo el proceso va a ser la bomba sodio-potasio, que como ustedes ya saben es un tipo de transporte activo primario, y en este caso se va a ubicar a lo largo de toda la membrana vasolateral de las células tubulares. Esto genera un gradiente electroquímico y de concentraciones favorables para el paso del ion sodio desde la luz del túbulo hacia las células tubulares. Tomando como base estas diferencias de concentraciones, son aprovechadas por diferentes importadores, los cuales pueden ir acompañados con moléculas proteicas, glucosa, aminoácidos y vitaminas para traspasar desde el lumen hacia la célula y desde la célula nuevamente hacia la sangre. Otro de los mecanismos de reabsorción van a estar dadas por movimientos de intercambio, es decir, por antiporte entre el sodio y otras sustancias que en este caso pueden ser el ion hidrógeno o iones de potasio o también moléculas de amoníaco. Todas las sustancias útiles para el organismo vuelven otra vez a ser reabsorbidas a nivel del túbulo contorneado proximal y va a generar, a medida que va bajando, que se van resolviendo gran cantidad de solutos con cargas positivas, va a generar un gradiente electroquímico favorable para la reabsorción de cloro a través de las uniones entre células existentes a nivel del túbulo, pasando directamente hacia la parte vasolateral de estas células. También así se pueden reabsorber todos los cationes bivalentes, como son el calcio y el magnesio, que también pueden aprovechar gradientes electroquímicos, sobre todo en la última parte del segmento, para atravesar la membrana desde la luz tubular hacia el intersticio de esta estructura renal. El siguiente segmento de la nefrona va a ser el asa de Henle.
en la cual se va a distinguir un segmento delgado y otro grueso. El segmento delgado consta de una parte descendente y otra ascendente, formadas por un epitelio delgado, sin borde en cepillo y con pocas mitocondrias, lo que indica una escasa actividad metabólica en estas zonas. Ahora bien, la parte ascendente del segmento delgado es menos permeable al agua que la parte descendente y solo se encuentra en algunas nefronas, como les comenté anteriormente, en las nefronas yuxtamedulares. El segmento grueso ascendente está constituido por un epitelio engrosado rico en mitocondrias. Al igual que el túbulo proximal, el asa de Henle es una región importante en los procesos de reabsorción y secreción de diversas sustancias y tiene además una función esencial en los mecanismos de concentración y dilución de orina. De hecho, en la parte gruesa ascendente se reabsorbe el 25% del sodio a través de un simportador denominado simportador sodio-potasio 2-cloro. La concentración de la orina es una función de las nefronas yuxtamedulares con asas largas que penetran a las zonas profundas de la médula renal. Existen dos pasos principales en este proceso. Primero, el transporte de cloruro de sodio sin agua de la rama ascendente del asa de Henle deja el espacio intersticial medular hiperosmótico. En segundo lugar, la vasopresina incrementa la permeabilidad del agua del túbulo colector y el líquido que atraviesa este segmento de la nefrona se equilibra osmóticamente con el intersticio hiperosmótico. Existen diferencias notables en las propiedades de transporte de varias porciones de la nefrona para poder entender este mecanismo de contracorriente urinaria. La configuración en horquilla del asa de Henle es la base anatómica para que la multiplicación contracorriente y por ende de que un único efecto osmótico se multiplique a lo largo de la longitud del asa. Los vasos que acompañan a las asas de Henle en la médula se denominan vasas rectas, como vimos anteriormente. El siguiente segmento va a ser el túbulo distal, el cual marca su inicio con las células de la mácula densa. Estas células son constitutivas del aparato yuxtaglomerular, al igual que las células yuxtaglomerulares y las células mesangiales. El túbulo distal comprende el denominado segmento de dilución o porción contorneada del túbulo distal, el cual es similar al segmento grueso de la rama ascendente del asa de Henle y cuyo epitelio es impermeable al agua y a la urea. En este segmento existe un simportador, que es el simportador sodio-cloro, que lo vamos a ver a medida que veamos diuréticos, porque es el diana de algunos fármacos diuréticos. El último segmento de la nefrona es el túbulo colector. En él se van a distinguir dos tipos de células: las células principales o claras, que son más numerosas, tienen escasos organelos celulares, y las células intercalares u oscuras. Sin embargo, se caracterizan por la presencia de un gran número de mitocondrias y ribosomas y tienen un papel esencial en la regulación del equilibrio ácido-base. Al igual que el túbulo distal posterior, el túbulo colector es permeable al agua en presencia de la hormona antidiurética e impermeable en su ausencia. Esta zona tubular puede a su vez dividirse en conductos colector cortical, medular y papilar. Desde el punto de vista funcional, las regiones de la nefrona de la porción posterior al aparato yuxtaglomerular reciben la denominación de nefrona distal. Es decir, la nefrona distal estaría constituida por los túbulos distales y colectores. En conjunto, su función incluye la reabsorción de sodio y cloro y la secreción de iones de hidrógeno y de potasio. Y su papel fundamental es en la concentración y dilución de los túbulos colectores son capaces de una secreción neta de bicarbonato en respuesta a una alcalosis. La secreción neta de bicarbonato se ha demostrado que es una función de los ductos colectores corticales en las ratas y en los conejos. Se observa la presencia de un subconjunto diferente de células intercaladas que se denominan células tipo B intercaladas en los ductos colectores corticales de muchas especies
y se ha postulado que estas células son capaces de secretar bicarbonato. Se sabe que las células intercaladas tipo B son ricas en anhidrasa carbónica y que contienen una bomba electrogénica de protones en su parte basolateral. Aunque esto no ha sido demostrado, se sospecha que las células intercaladas tipo B contienen un intercambiador apical de cloro con bicarbonato. Si este es el caso, las células secretoras de bicarbonato podrían considerarse esencialmente iguales a las células secretoras de ácido, produciendo una reabsorción activa de iones de hidrógeno y un intercambio de cloro en el fluido tubular a cambio de bicarbonato intracelular. En condiciones normales existe un equilibrio entre las sustancias que salen y entran al capilar. Si uno se enfoca en la imagen, puede ver que en el capilar arterial la presión hidrostática supera la presión coloidosmótica, por lo cual las sustancias pasan desde el capilar hacia el intersticio. Una vez que ya entramos al capilar venoso, podemos ver que la presión coloidosmótica supera la presión hidrostática, por lo que las sustancias pasan desde el intersticio hacia los capilares. Si uno hace un recuento entre las sustancias que salen y entran, normalmente la diferencia siempre va a ser cero. Si se escapa una pequeña cantidad de líquido, esta puede ser drenada por los capilares linfáticos hacia las grandes venas y de esa forma no se acumula ningún tipo de líquido en el espacio intersticial. La función de una célula depende no solamente de la recepción de un continuo suministro de nutrientes y de la eliminación de sus productos finales metabólicos, sino también de la existencia de condiciones físico-químicas estables en el líquido extracelular que lo baña, al que Claudio Bernard llamara medio interno. La regulación de esta estabilidad es la función primaria de los riñones, puesto que el líquido extracelular ocupa una posición intermedia entre el medio exterior y la célula. La concentración de cualquier sustancia en el que puede ser alterada por los intercambios en ambas direcciones. Los intercambios entre el medio interno y la célula se llaman intercambios internos. Por ejemplo, a un descenso en la concentración de potasio en el líquido extracelular, sigue un movimiento opuesto de potasio de las células hacia este líquido. Cada tipo de ion es almacenado en las células o en los huesos en cantidades importantes, las cuales pueden disminuir parcialmente o aumentar sin daño para los lugares de depósito. Pero estos depósitos tienen límites y a la larga cualquier déficit o exceso de agua total del organismo o de los electrolitos totales deben ser compensadas por intercambio con el medio externo, es decir, por cambios en la ingesta o en la excreción de esos productos. Hay una serie compleja de interacciones entre el sistema cardiovascular, los riñones y el sistema nervioso central, ya que este sistema, el nervioso, es el que nos da el apetito para las sales, como el sodio, y la regulación de la sed. Y aparte eso se relaciona con los lechos capilares ísticos para la distribución del volumen de líquido extracelular, de modo que las perturbaciones en uno de estos sitios puede afectar a todos los restantes. Hay una ley primaria en los riñones en que la excreción de sodio está en función de un alto grado de la presión arterial media, de modo que un incremento pequeño de esta última causa aumentos notorios de la eliminación de sodio por vía renal. La fisiopatología de los edemas depende de la etiología de la patología que causa dicho edema. A su vez, la elección del diurético va a depender parcialmente, al menos, de la etiología del edema, y la formación del edema ocurre principalmente por las siguientes causas. Una puede estar ligada a aumento de la presión hidrostática en el capilar o disminución de la presión coloidosmótica u oncótica del plasma, cuando existe casos de hipoproteinemia, cuando hay un aumento en el contenido proteico en el fluido intersticial, es decir, cuando el animal cursa con algún problema o un proceso inflamatorio. También pueden ocurrir edemas cuando hay aumento de la secreción de la aldosterona, aldosteroidismo secundario, que ocasiona una absorción aumentada de sodio en el túbulo distal y colector de los riñones. Lo mismo ocurre con los efectos de los mineralocorticoides y de los glucocorticoides y las hormonas sexuales.
Por lo general, los edemas constituyen un signo o un síntoma de una enfermedad subyacente y no una patología específica intrínseca en sí misma. Por ello, el tratamiento de las enfermedades que producen los edemas deben estar orientados a un diagnóstico de la causa primaria o el objetivo principal que está generando. Por lo tanto, podemos definir que el edema es una acumulación anormalmente grande de agua y electrolitos en el espacio extracelular. Para que el edema sea clínicamente observable, es necesario que la retención líquida alcance aproximadamente el 10% del peso corporal. La composición química del líquido del edema es similar a la del plasma en lo referente a electrolitos, cristaloides no electrolitos. En cambio, el contenido en proteínas es variable según la etiología o causa principal de dicho edema. Por eso podemos distinguir un edema de tipo inflamatorio, que sería el exudado, y un edema no inflamatorio, que estaría ligado con problemas de hipoproteinemia, que se denomina transudado. Las características de ambos edemas pueden variar de acuerdo a dicha patología y podemos observarlas en el siguiente cuadro. Los diuréticos pueden ser definidos como fármacos que estimulan la excreción renal de agua y electrolitos, ya sea alterando el transporte iónico a lo largo de las nefronas y produciendo una diuresis eficaz y abundante del filtrado glomerular. Existen otras definiciones de diuréticos, ya que algunos lo engloban como un grupo de medicinas que se usan para ajustar el volumen o la composición o ambos de los líquidos corporales en diversas situaciones clínicas. En otra definición, otros autores lo mencionan como toda aquella sustancia que aumente la cantidad de orina, aunque en realidad la diuresis solo significa micción y no hace referencia tanto al volumen de líquidos que se eliminan por la orina. Otros lo pueden definir como drogas con capacidad de incrementar el volumen de orina o la diuresis y disminuir el líquido excesivo del espacio extracelular. Los diuréticos tiacídicos son los más utilizados universalmente, aunque también influyen sobre la excreción urinaria de sal, por lo que algunos lo llaman como saluréticos o natriuréticos. Algunos diuréticos tienen además usos terapéuticos adicionales, como en casos de hipertensión arterial, en el glaucoma, y paradójicamente algunos son capaces de disminuir la diuresis o el volumen de orina en la diabetes. Los diuréticos se pueden clasificar según varias disposiciones. Una de ellas es de acuerdo a su eficacia. De acuerdo a esto tenemos diuréticos de baja eficacia, de eficacia media y de alta eficacia. Tenemos otra clasificación según el sitio donde ellos ejecutan su acción, que pueden ser diuréticos de asa, diuréticos del túbulo distal o diuréticos del túbulo proximal. Y también tenemos otras que los clasifica según su mecanismo de acción. Dentro de ellos tenemos a los inhibidores de la anhidrasa carbónica, a los osmóticos, a los inhibidores de la reabsorción de sodio, que ellos pueden a su vez clasificarse en inhibidores de simportadores de sodio, potasio, 2-cloro o inhibidores del simportador sodio-cloro. Y tenemos también los ahorradores de potasio, que a su vez se pueden subdividir en inhibidores de los canales de sodio y aquellos que inhiben a los mineralocorticoides como la aldosterona. En el siguiente cuadro se muestra la clasificación de los diferentes diuréticos según sus mecanismos de acción. Podemos ver como dentro de los inhibidores de la anhidrasa carbónica tenemos la acetozolamida como el prototipo del fármaco de este grupo. Dentro del grupo de los osmóticos se podría decir que todos los fármacos de este grupo son utilizados dependiendo del tipo de tratamiento que se piensa hacer con ellos, como son el manitol, la isosorbida, la urea y la glicerina. Dentro del grupo de los inhibidores de la resorción de sodio, sobre todo los que inhiben el simportador sodio-potasio 2-cloro, la furosemida es el prototipo del fármaco más utilizado de este grupo. Dentro de los inhibidores del simportador
de sodio y cloro, tenemos varios fármacos que comprenden este grupo y su utilidad depende de las necesidades que se requieran para dicho tratamiento. Dentro de ahí están todos los tiazídicos y los fármacos parecidos a los tiazídicos. Y dentro de los ahorradores de potasio tenemos dos divisiones: los que inhiben los canales de sodio, como el triantereno y la amilorida, y los que antagonizan al mineralocorticoide aldosterona, como son la espironolactona, el carrionato y la esplerenona. El primer grupo que vamos a estudiar son los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Las propiedades químicas de estos fármacos se iniciaron con el uso de la sulfanilamida cuando se introdujo como quimioterapéutico, ya que se detectó una acidosis metabólica como efecto adverso de dicho medicamento. Estas observaciones generaron estudios en vitro y en vivo en los cuales se demostró que la sulfanilamida es un inhibidor de la anhidrasa carbónica. Después fue sintetizado un enorme número de sulfonamidas y estas fueron objeto de pruebas en cuanto a su habilidad de inhibir a la anhidrasa carbónica. De estos compuestos que se usan como diuréticos tenemos la acetosolamida, que es la que se ha estudiado de manera más exitosa. Sin embargo, existen la diclofenamida y la metazolamida, los cuales todos estos diuréticos, la acetosolamida es el prototipo de este fármaco, ya que ha tenido mayor utilidad, aunque dicha utilidad se ha visto limitada por sus efectos adversos, como son estos de inhibir a la anhidrasa carbónica. Y aparte, ha sido importante en la creación de los conceptos fundamentales de fisiología y farmacología vinculados. En cuanto al lugar o sitio de acción de estos diuréticos, tenemos que considerar que las células endoteliales de los túbulos proximales están ricamente dotados de la metaloenzima SYN, conocida como anhidrasa carbónica, que se encuentra tanto en las membranas luminal y vasolateral, conocida como anhidrasa carbónica tipo 4, así como también en el citoplasma, conocida como anhidrasa carbónica tipo 2. Estos estudios sobre el descubrimiento de la enzima fueron realizados hace mucho tiempo, aproximadamente en los años 1941, y posteriormente revelaron la participación de esta enzima en la reabsorción del bicarbonato monoácido de sodio y la secreción de ácidos a nivel de los túbulos renales. En cuanto a su mecanismo de acción, tenemos que considerar que en los túbulos proximales la energía en el gradiente del sodio establecida mediante la bomba de sodio-potasio ubicada en la membrana vasolateral es usada por un antiportador sodio-hidrogeniones en la membrana luminal para transportar hidrogeniones hacia la luz tubular e intercambiado por el ion sodio. En la luz, el ion hidrogenión reacciona con el bicarbonato filtrado para formar ácido carbónico, que se descompone con rapidez en dióxido de carbono y agua, en presencia de la enzima anhidrasa carbónica en el borde en cepillo de este túbulo renal. En situaciones normales la reacción entre el CO2 y el agua es lenta, pero la anhidrasa carbónica acelera de manera reversible esta reacción varios miles de veces. El dióxido de carbono, que es lipofílico, se difunde con rapidez a través de la membrana luminal hacia la célula epitelial, donde reacciona con el agua para formar ácido carbónico. Reacción catalizada también por la enzima anhidrasa carbónica, pero la que está situada a nivel de las células tubulares. El efecto neto de este proceso es transporte de bicarbonato de sodio hacia la luz tubular, hacia el espacio intersticial, seguido por movimiento de agua para hacer un tipo de reabsorción isotónica. La eliminación de agua hace que se concentre el ion cloro en la luz tubular y en consecuencia el cloro se difunde por un gradiente de concentración hacia el intersticio, pero lo hace por medio de la vía paracelular, es decir, entre células y células de este túbulo proximal. Los estudios con los inhibidores de la anhidrasa carbónica han revelado
que la acción es limitada debido a la alta cantidad de anhidrasa que tenemos a nivel de los túbulos y esta anhidrasa se inhibe tanto la que está a nivel luminar como la que tenemos también a nivel de las células endoteliales. Una vez que esta anhidrasa carbónica es inhibida, ¿verdad? Vamos a tener la actividad diurético de estos inhibidores debido a la cantidad de esta enzima que está disponible en la clínica. Por eso el exceso de anhidrasa carbónica que tenemos en los túbulos proximales tiene que ser inhibida en un alto porcentaje para que la actividad enzimática de estos diuréticos se pueda observar el efecto de las mismas en la excreción de estos electrolitos. Si bien los túbulos proximales son los principales sitios de acción de los inhibidores de la anhidrasa carbónica, esta última también participa en la secreción de ácido titulado a nivel del sistema de los conductos colectores, proceso que comprende una bomba de protones. Por ende, este último es un sitio de acción secundario para dicha clase de medicamentos que actúan sobre todo a nivel de los túbulos colectores en las células. Los efectos de la eliminación urinaria causados por estos fármacos tenemos que al inhibir la anhidrasa carbónica se relaciona directamente con un aumento rápido de la excreción urinaria de bicarbonato de la carga filtrada a través del glomérulo. Igualmente, la inhibición de los mecanismos de transporte descritos anteriormente va a incrementar la eliminación de sodio y cloro y estos iones van a seguir hacia la asa de Henle, pero como este segmento tiene una gran capacidad de reabsorción y captura de estos iones, lo que se pierde a través de la orina es una pequeña cantidad de las mismas. También vamos a ver los efectos en la hemodinámica renal, ya que al inhibir la reacción proximal, los inhibidores de la anhidrasa carbónica van a incrementar la liberación de solutos hacia la mácula densa. Esto va a desencadenar una retroalimentación tubuloglomerular que va a incrementar la resistencia arteriolar a nivel de la arteria aferente y va a reducir el flujo sanguíneo renal y esto va a disminuir asimismo la tasa de filtración del glomérulo. Otros efectos que vamos a observar es que la anhidrasa carbónica se encuentra en varios tejidos extrarrenales, entre ellos ojos, mucosa gástrica, páncreas, sistema nervioso central y eritrocitos. La anhidrasa carbónica en los procesos ciliares a nivel de los ojos media la formación de grandes volúmenes de bicarbonato en el humoro acuoso. Por ello, la inhibición de esta enzima va a disminuir la formación de este último y en consecuencia va a reducir la presión intraocular. La acetosolamida suele causar parestesia y somnolencia, lo que sugiere un efecto de los inhibidores de la anhidrasa carbónica en el sistema nervioso central. La eficacia de la acetosolamida en la epilepsia se debe en parte a la producción de acidosis metabólica. Sin embargo, los efectos directos de este fármaco en el sistema nervioso central también contribuyen a su efecto anticonvulsivo. Debido a las interferencias en la actividad de la anhidrasa carbónica a nivel de los eritrocitos, los inhibidores de dicha hormona van a incrementar las concentraciones de dióxido de carbono en los tejidos periféricos y la van a disminuir en el gas expirado. La dosis de grandes cantidades de inhibidores de anhidrasa carbónica van a reducir la secreción de ácido gástrico, pero esto no va a tener ninguna actividad a nivel terapéutico. Entre los efectos tóxicos y adversos de estos medicamentos, tenemos que estos fármacos, como son derivados de las sulfonamidas y al igual que ella, van a producir depresión de la médula ósea, toxicidad cutánea y lesiones renales parecidas a las que generan las sulfonamidas, así como reacciones alérgicas en pacientes hipersensibles a estas últimas. Con dosis altas, muchos individuos van a mostrar somnolencia y parestesia. Dentro de las aplicaciones terapéuticas tenemos que la acetosolamida se usa para tratar edema debido a insuficiencias cardíacas congestivas y edema inducido por fármacos. Con todo esto, la principal indicación de los inhibidores de la anhidrasa carbónica
es en el glaucoma de ángulo abierto. Dichos inhibidores también pueden emplearse en glaucomas secundarios y antes de operaciones para corregir glaucoma agudo por cierre del ángulo con objeto de disminuir la presión ocular. La acetazolamida también se ha utilizado en tratamientos de epilepsia. Aún así, es posible que la aparición rápida de tolerancia limite la eficacia del uso de estos inhibidores de la anhidrasa carbónica. En cuanto a la absorción y eliminación de estos fármacos, tenemos que la acetazolamida y la metazolamida se absorben casi completamente por vía oral. De la diclofenamida no se tienen datos suficientes. La vida media de la acetazolamida es de 6 a 9 horas y la metazolamida es más o menos 14 horas. De la diclofenamida no se tienen datos suficientes. La dosis en perros es de 10 miligramos por kilogramo cada 6 horas cuando se usa en alcalosis metabólica, de 4 a 8 miligramos por kilogramo cada 8 a 12 horas cuando es usado para el glaucoma, y en gatos la dosis es mayor, de 50 miligramos por kilogramo. En rumiantes y cerdos la dosis es de 6 a 8 miligramos por kilogramo. La vía de eliminación en cuanto a la acetazolamida es por vía renal y la metazolamida el 25% es por vía renal y el 75% por vía metabólica. En cuanto a la diclofenamida no se tienen datos suficientes. Es de hacer notar que la anhidrasa carbónica se une con avidez a dichos inhibidores y por lo tanto en aquellos tejidos con un alto contenido de esta enzima van a tener mayores concentraciones de estos inhibidores de la anhidrasa carbónica después de su aplicación sistémica. El segundo grupo que vamos a estudiar son los diuréticos osmóticos. Estos son compuestos que se filtran libremente en el glomérulo, sufren reabsorción limitada por los túbulos renales y son relativamente inertes desde el punto de vista farmacológico. Se proporcionan en dosis cuya magnitud basta para incrementar mucho la osmolalidad del plasma y el líquido tubular. En cuanto a los integrantes de este grupo, tenemos al mannitol, a la urea, a la glicerina y al isosorbide. El mecanismo de acción de estos fármacos radica en que al extraer el agua de los compartimentos intracelulares, los diuréticos osmóticos expanden el volumen de líquido extracelular, disminuyendo la viscosidad sanguínea e inhibiendo la liberación de renina. Estos efectos incrementan el flujo sanguíneo renal y el aumento del flujo sanguíneo de la médula renal elimina cloruro de sodio y urea de esta última estructura, lo cual disminuye de este modo la tonicidad medular. Asimismo, bajo algunas circunstancias, las prostaglandinas pueden contribuir a la vasodilatación renal y al lavado medular inducido por los diuréticos osmóticos. Una reducción de la tonicidad medular causa incremento de la extracción de agua desde la rama delgada descendente, lo que a su vez limita la concentración de cloruro de sodio del líquido tubular que entra a esta rama. Este último efecto reduce la resorción pasiva de cloruro de sodio en la rama delgada ascendente. Además, la notoria habilidad de estos diuréticos osmóticos para inhibir la resorción de magnesio, que se reabsorbe principalmente en la rama descendente gruesa, sugiere que los diuréticos osmóticos también intervienen en los procesos de transporte en la rama ascendente gruesa. En resumen, los diuréticos osmóticos actúan en el túbulo proximal y en el asa de Henle, siendo esta última el sitio primario de acción. Asimismo, dichos diuréticos quizás realicen su acción por medio de un efecto osmótico de los túbulos y a reducir la tonicidad. Como pueden ver en la imagen, el lugar de acción de estos fármacos abarca todos los túbulos renales debido a que ellos no se reabsorben y la concentración de estos diuréticos se mantiene a lo largo de la nefrona. Por lo tanto, tienen acción a nivel de túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y los túbulos distales, siendo el asa de Henle su sitio principal de acción, como se dijo anteriormente. Durante muchos años se creyó que los diuréticos osmóticos actuaban de manera primaria en los túbulos proximales. Al desempeñarse como solutos no reabsorbibles, se razonó que dichos diuréticos limitarían la ósmosis de agua hacia el espacio intersticial
y así reducirían la concentración luminal de sodio al grado que cesara la resorción neta de este último. En realidad, estudios tempranos con micropunción apoyaron este concepto. De igual modo, estudios más recientes sugieren la posibilidad de que este mecanismo, en tanto sea operativo, solo tenga importancia secundaria. Por ejemplo, el monitor incrementa un poco la liberación de sodio y moderadamente la de agua fuera de los túbulos proximales, y la urea no altera la resorción en los túbulos proximales en ratas en el momento de diuresis osmótica intensa. Por otro lado, el monitor aumenta mucho la liberación de sodio y agua fuera del asa de Henle, lo que sugiere que esta última estructura es el principal sitio de acción de estos diuréticos. Los efectos de los diuréticos osmóticos en la eliminación urinaria tenemos que ellos aumentan la excreción de casi todos los electrolitos, entre ellos el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el cloro, el bicarbonato y los fosfatos. También tiene efectos en la hemodinámica renal, como se indicó anteriormente. Los diuréticos osmóticos incrementan el flujo sanguíneo renal mediante diversos mecanismos, ya que dilatan la arteriola aferente, lo que aumenta la presión hidrostática en los capilares glomerulares. Diluyen el plasma, lo cual aminora la presión coloidosmótica media en los capilares glomerulares. Estos efectos aumentan la filtración glomerular, aunque los diuréticos osmóticos también aumentan la presión hidrostática en el espacio de Bowman. En general, la filtración glomerular de la nefrona única superficial está aumentada, pero la filtración glomerular total muestra poco cambio. En cuanto a la toxicidad y los efectos adversos de los diuréticos osmóticos, podemos decir que estos fármacos están distribuidos en el líquido extracelular y contribuyen a la osmolalidad extracelular. Así se extrae agua desde los compartimientos intracelulares y se expande el volumen de líquido extracelular. En insuficiencias cardíacas o congestión pulmonar, esto puede originar edema pulmonar manifiesto. La extracción también genera hiponatremia, que puede explicar los efectos adversos frecuentes, entre ellos cefalgia, náuseas y vómitos. Por otro lado, la pérdida de más agua que de electrolitos tal vez produzca hipernatremia y deshidratación. En general, los diuréticos osmóticos están contraindicados en personas con anuria debido a una nefropatía grave o que se muestran respuestas a las dosis pruebas de los fármacos. La urea puede causar trombosis o dolor si hay extravasación y no se suministra a pacientes con función hepática alterada debido al riesgo de incrementar las concentraciones sanguíneas de amoníaco. Tanto el monitor como la urea están contraindicados en hemorragia intracraneal activa y la glicerina se metaboliza y puede causar hiperglicemia. Entre las aplicaciones terapéuticas de los diuréticos osmóticos tenemos que se usan cuando hay un decremento rápido de la hidratación o filtración glomerular. Esto es en insuficiencia renal aguda, que es conocida como IRA. Es un padecimiento médico grave que sobreviene al 5% de los sujetos hospitalizados y se relaciona con morbilidad importante. La insuficiencia renal aguda puede depender de diversos padecimientos, tanto extrínsecos cuando hay insuficiencia prerrenal y posrenal, como intrínseco a los riñones. La necrosis tubular aguda, o sea, daño de las células epiteliales de los túbulos, explica la mayoría de los casos de insuficiencia renal aguda intrínseca. La nefrología tubular aguda puede originarse de un fenómeno adverso isquémicos como traumatismo, intervención quirúrgica o quemaduras, o de diversas nefropatías, o de hemoglobinuria y mioglobinuria, producto de la rhabdomiosis, reacciones hemolíticas por transfusión. En aquellos animales, el mannitol es eficaz para atenuar la reducción de la tasa de filtración glomerular vinculada con necrosis tubular aguda cuando se suministra antes del fenómeno adverso o con la nefrotoxina lesiva. La protección renal que proporciona el mannitol puede deberse a una eliminación de los cilindros tubulares obstructores
dilución de las sustancias nefrotóxicas en el líquido tubular o reducción de la tumefacción de elementos tubulares por medio de la extracción osmótica de agua o todos o una combinación de las anteriores. Otros usos del manitol y de la urea incluye el tratamiento del síndrome de desequilibrio por diálisis, la eliminación demasiado rápida de solutos de líquido extracelular mediante hemodiálisis o diálisis peritoneal reduce la osmolaridad del líquido extracelular. Al incrementarse la presión osmótica del agua, los diuréticos osmóticos extraen agua de los ojos y del cerebro. Los 4 diuréticos de este tipo se usan para controlar la presión intraocular durante crisis agudas de glaucoma y en reducción a corto plazo de la presión intraocular tanto en el preoperatorio como en el postoperatorio, en sujetos que requieren intervención quirúrgica ocular. Asimismo, el manitol y la urea se utilizan para reducir el edema cerebral y la masa del encéfalo. En el siguiente cuadro se pueden observar algunas características de estos diuréticos osmóticos. En cuanto a su absorción, podemos decir que la glicerina y la azosorbide pueden administrarse por vía oral, en tanto que el manitol y la urea deben proporcionarse por vía intravenosa. Otra característica que pueden observar es la vida media de estos fármacos y, como pueden ver, tienen vidas medias muy cortas, siendo la de la glicerina de 0.5 a 0.75 horas, la isosorbide de 5 a 9.5 horas, el manitol de 0.25 a 1.7 horas y la urea no tenemos datos suficientes sobre su vida media. En cuanto a las dosis, podemos ver que son bastante altas, siendo de alrededor de 1 a 2 gramos por kilogramos al 25% cuando se usa para glaucoma y de 1 a 3 gramos por kilogramos en rumiantes y en cerdos. Y la vía de eliminación para la glicerina es por vía metabólica, para el isosorbide es por vía renal, para el manitol por vía renal y para la urea por vía renal. El siguiente grupo de diuréticos que vamos a estudiar son los diuréticos inhibidores de la reabsorción de sodio. Dentro de ellos tenemos a dos tipos, los inhibidores del simportador sodio-potasio 2-cloro y el desimportador sodio-cloro. En este caso vamos a hablar de los inhibidores del simportador sodio-potasio 2-cloro, que constituyen un grupo de diuréticos que tienen en común la habilidad para bloquear el simportador de sodio-potasio 2-cloro en la rama ascendente gruesa del asa de Henle. Por ende también se denominan diuréticos de asa. Si bien los túbulos proximales reabsorben alrededor del 65% del ultrafiltrado, los diuréticos que actúan únicamente en dichos túbulos poseen eficacia limitada, porque la rama ascendente gruesa tiene gran capacidad de reabsorción y reabsorbe la mayor parte del líquido que se rechaza desde los túbulos proximales. Los diuréticos que actúan de modo predominante en sitios que se hallan después de la rama ascendente gruesa también poseen eficacia limitada, porque solo un pequeño porcentaje de la carga filtrada alcanza alguna vez esos sitios más distales. En contraste, los inhibidores del simportador de sodio-potasio 2-cloro son sumamente eficaces, por ello a menudo se los denomina diuréticos de límite alto. La eficacia de los inhibidores de ese simportador en la rama ascendente gruesa de las alas de Henle se debe a una combinación de dos factores. Primero, bajo situaciones normales, alrededor del 25% de la carga de solutos filtrados se reabsorbe en la rama ascendente gruesa, y los segmentos de la nefrona posteriores a esta última rama no poseen la capacidad de reabsorción para rescatar el flujo de líquido rechazado que sale de dicha rama. Dentro de estos grupos se encuentra la furosemida, la bumetanida, el ácido estacrínico, entre otros. Entre las propiedades químicas de los inhibidores del simportador sodio-potasio 2-cloro se muestran que ellos constituyen un grupo de fármacos diversos desde el punto de vista químico. La furosemida, bumetanida, la azosemida, la piretanida y la tripamida
constituyen una mitad sulfonamida, en tanto que el ácido betacrínico es un derivado del ácido fenociacético. La musolimida no muestra estas características estructurales y la torcemida es una sulfaniluria. En cuanto a sus mecanismos de acción, existen pruebas que indican que los inhibidores del simportador de sodio-potasio 2-cloro actúan de manera primaria en la rama ascendente gruesa. Además de estas características, este transportador captura la energía en el gradiente electroquímico del sodio establecido por la bomba sodio-potasio que se encuentra en la membrana vasolateral del túbulo renal y proporciona transporte torrente arriba de el potasio y el cloro hacia la célula. Los canales de potasio en la membrana luminal proporcionan una vía de conducción para el reciclado apical de este catión, y los canales de cloro vasolaterales proporcionan un mecanismo de salida vasolateral para el ion cloro. Además, un simportador de sodio-cloro en la membrana vasolateral permite el cotransporte del cloro por un gradiente electroquímico con transporte concomitante de sodio contra un gradiente de este tipo. Las membranas luminales de las células epiteliales de la rama ascendente gruesa solo tienen conducción de canales de potasio, por ende el voltaje de la membrana apical está determinado por el potencial del equilibrio para el potasio. En contraste, la membrana vasolateral muestra canales tanto para el potasio como para el cloro, de modo que el voltaje de la membrana vasolateral es menor que el potencial de equilibrio para el potasio. Es decir, la conductancia para el cloro despolariza la membrana vasolateral. La despolarización de dicha membrana da como resultado diferencia del potencial transepitelial de aproximadamente 10 milivoltios con positividad de la luz respecto al espacio intersticial. Esta diferencia de potencial positivo en la luz repele a los cationes como el sodio, el calcio y el magnesio y así proporciona una importante fuerza impulsora para el flujo paracelular de cationes hacia el espacio intersticial. Como su nombre lo indica, los inhibidores del simportador sodio-potasio 2-cloro se unen a este simportador en la rama ascendente gruesa del asa de Henle y lo bloquea, lo cual lleva al transporte de sal en el segmento de la nefrona a un paro virtual. Se desconoce el mecanismo molecular por el cual este fármaco bloquea el simportador, pero las pruebas sugieren que estos fármacos se unen al sitio de unión del cloro del simportador. La inhibición de este simportador también inhibe la resorción de calcio y magnesio en la rama ascendente gruesa al suprimir la diferencia transepitelial, que es la fuerza impulsora de resorción de estos cationes. En cuanto a los efectos en la eliminación urinaria, debido al bloqueo del simportador de sodio-potasio 2-cloro, los diuréticos de asa causan un profundo incremento en la excreción urinaria de sodio y cloro, es decir, hasta un 25% de la carga filtrada del sodio se puede eliminar a través de la orina. La supresión de la diferencia de potencial transepitelial también da como resultado notorios aumentos de la eliminación de calcio y magnesio. Algunos diuréticos de asa basados en sulfanamida, por ejemplo la furosemida, tienen actividad inhibidora débil de la anhidrasa carbónica. Los fármacos con actividad inhibidora sobre esta última aumentan la excreción urinaria de bicarbonato y de fosfato. Todos los inhibidores del simportador de sodio-potasio 2-cloro aumentan la excreción urinaria de potasio y de ácidos titulables. Este efecto se debe en gran parte al incremento de la liberación de sodio hacia los túbulos distales. Al bloquear la reabsorción activa del cloruro de sodio en la rama ascendente gruesa, los inhibidores del simportador sodio-potasio 2-cloro interfieren en un paso crítico del mecanismo que produce un intercambio medular hipertónico. Por ende, los diuréticos de asa bloquean la habilidad de los riñones para concentrar orina durante los daños renales. Asimismo,
puesto que la rama ascendente gruesa forma parte del segmento dilutor. Los inhibidores desimportador de sodio-potasio 2-cloro alteran mucho la propiedad de los riñones para excretar orina diluida en el transcurso de una diuresis acuosa. Entre los efectos de estos fármacos en la hemodinámica renal, si se evita la disminución del volumen mediante reemplazo de las pérdidas de líquido, los inhibidores del desimportador sodio-potasio 2-cloro por lo general incrementan el flujo sanguíneo renal total. Este flujo sanguíneo también puede variar en algunos estudios, produciéndose también disminución. Pero se cree que el aumento del flujo plasmático renal se debe a la acción de las prostaglandinas. En realidad, los antiinflamatorios no esteroideos, como los AINE, atenúan la respuesta diurética de estos inhibidores del desimportador sodio-potasio 2-cloro, probablemente al evitar los incrementos del flujo sanguíneo renal mediado por las prostaglandinas. Los diuréticos de asa bloquean la retroalimentación túbulo-glomerular, de modo que la mácula densa ya no puede detectar las concentraciones de cloruro de sodio en el líquido tubular y, por ende, al contrario de los inhibidores de la anhidrasa carbónica, los diuréticos de asa no disminuyen la filtración glomerular al activar la retroalimentación túbulo-glomerular. Otras acciones de estos diuréticos de asa, en particular la furosemida, es la de incrementar de manera aguda la capacitancia venosa sistémica y por ende disminuye la presión de llenado de los ventrículos izquierdos. Este efecto, que puede estar mediado por las prostaglandinas, requiere riñones intactos, que beneficia a los pacientes con edema pulmonar incluso antes de que aparezca la diúresis. Las dosis grandes de los inhibidores del desimportador de sodio-potasio 2-cloro pueden inhibir el transporte de electrolitos en muchos tejidos. Este efecto solo posee importancia clínica en el oído interno, donde las alteraciones de la composición de electrolitos de la endolinfa constituyen o contribuyen a la autotoxicidad. En cuanto a la toxicidad y los efectos adversos de estos fármacos, es posible que se manifiesten como hiponatremia o disminución del líquido extracelular, o ambas relacionados con una hipotensión. Además, se puede ver que la filtración glomerular está reducida, se puede producir un colapso circulatorio, episodios de tromboembolia y en sujetos con enfermedades del hígado se pueden presentar encefalopatías hepáticas. La liberación aumentada del sodio hacia los túbulos distales, en particular, cuando se combina con activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, se va a incrementar la eliminación urinaria de potasio y de iones de hidrógeno, lo que suscita alcalosis hipoclorémica. Si la ingestión de potasio en la dieta no es suficiente, puede aparecer hipopotasemia y quizás esto reduzca o produzca arritmias cardíacas, sobre todo en sujetos que toman glucósidos cardíacos. La excreción aumentada de magnesio y calcio tal vez produzca hipomagnesemia, que es un factor de riesgo de arritmias cardíacas. También se pueden presentar hipocalcemia, que casi nunca provoca tetania. Los diuréticos de asa pueden causar ototoxicidad, que se manifiesta con un tinnitus o alteraciones de la audición, sorderas, vértigo y sensación de plenitud en los oídos. Las alteraciones de la audición y la sordera por lo general son. La ototoxicidad se presenta de manera más frecuente con la administración por vía intravenosa rápida y menos por la administración oral. El ácido etacrínico parece inducir ototoxicidad más a menudo que otros diuréticos de asa. Estos últimos también pueden generar hiperuricemia, que casi nunca generan gota, e hiperglucemia, que rara vez causan diabetes, y pueden incrementar las concentraciones plasmáticas de lipoproteína de baja densidad. Otros efectos adversos incluyen exantemas cutáneos, fotosensibilidad, perestesia por presión de la médula ósea y alteraciones gastrointestinales. Las contraindicaciones para los diuréticos de asa incluyen reducción grave de sodio y del volumen, hipersensibilidad a las sulfonamidas,
y anuria que no desaparece con una dosis prueba de diurético de asa. Tal vez sobrevengan interacciones farmacológicas cuando los diuréticos de asa se coproporcionan con aminoglucósidos, ya que se producen sinergismos de ototoxicidad causada por ambos fármacos, o cuando se administra con anticoagulante, ya que aumenta la actividad anticoagulante. Si se administra con glucósidos digitálicos, va a haber incremento de las arritmias inducidas por digitálicos. Si se administra con litio, van a producirse cifras plasmáticas aumentadas de este último. Cuando se proporciona con Propofol, va a haber aumento de las concentraciones plasmáticas de este fármaco. Si se administra con sulfaniburias, se produce hiperglucemia. Si se administra con criplastino, va a haber incremento de riesgo de ototoxicidad inducida por diuréticos. Si se administra con antiinflamatorios no esteroideos, la respuesta diurética va a estar disminuida. Cuando se administra con Probenecid, hay una reducción de la respuesta diurética. Y si se administra junto con diuréticos tiazida, va a haber sinergismo de la actividad diurética de ambos fármacos que conducen a una diuresis profusa. En cuanto a las aplicaciones terapéuticas, se puede decir que un uso importante de los diuréticos de asa comprende el tratamiento de edema pulmonar agudo, un incremento rápido de la capacitancia venosa junto con una natriuresis intensa, va a reducir las presiones de llenado del ventrículo izquierdo y así va a aliviar con rapidez el edema pulmonar. Los diuréticos de asa también se utilizan para tratar insuficiencias cardíacas congestivas crónicas cuando es deseable la disminución del líquido extracelular, con objeto de minimizar la congestión venosa y pulmonar. Los diuréticos se usan mucho en el tratamiento de la hipertensión. Con todo, a este respecto, los de asa no son los más adecuados y se reservan para pacientes en quienes otros diuréticos o antihipertensivos no generen una reacción satisfactoria. El edema propio del síndrome nefrótico puede ser resistente a otros diuréticos y los de asa a menudo constituyen los únicos medicamentos que pueden reducir el edema copioso relacionado con esta enfermedad renal. Los diuréticos de asa también se emplean para tratar edema y ascitis por cirrosis hepática. Aún así, es necesario tener cuidado de no inducir encefalopatías o síndrome hepatorrenal. En sujetos con sobredosis de un fármaco, los diuréticos de asa pueden usarse para inducir diuresis forzada con el objeto de facilitar la eliminación renal más rápida del compuesto lesivo. Estos últimos diuréticos, combinados con solución salina isotónica para evitar disminución del volumen, se emplean en el tratamiento de hipercalcemia. Dichos fármacos interfieren en la habilidad renal para producir orina concentrada y, en consecuencia, combinados con solución salina hipertónica, son útiles para tratar hiponatremia que pone en peligro la vida. Los diuréticos de asa también se usan en la terapéutica del edema relacionado con insuficiencia renal crónica. La mayoría de estos pacientes con insuficiencia renal aguda reciben una dosis prueba de un diurético de asa en un intento por convertir la insuficiencia. Muchos de ellos, como la furosemida, la bumetanida, el ácido teacrínico y la torsemida, se encuentran extensamente unidos a las proteínas plasmáticas. Por lo tanto, la liberación de estos fármacos hacia los túbulos a través de la filtración está limitada. Por lo tanto, estos fármacos son secretados de manera eficaz por el sistema de transporte de ácidos orgánicos en los túbulos proximales y así ganan acceso a los sitios de unión en el importador de sodio-potasio deoscloro en la membrana luminal de la rama ascendente gruesa del asa de Henle. Como se dijo anteriormente, el Probenecid inhibe de manera competitiva la secreción de estos fármacos de asa por el sistema de transporte de ácidos orgánicos. El diurético de asa que ha recibido más recientemente su aprobación por la FDA es la torsemida, la cual tiene una medida media
más prolongadas que los otros diuréticos de ASA que se encuentran disponibles actualmente en el siguiente cuadro se muestran los fármacos más utilizados de este grupo, como son la furosemida, la bumetanida, el ácido etacrínico y la torosemida. En ellos se muestra también su absorción, sobre todo por vía oral, donde podemos ver que la furosemida se absorbe de un 11 a 90%, la bumetamida del 59 a 89%, el ácido etacrínico su absorción por vía oral es casi completa y la torosemida es de 79 a 91%. La vida media es de aproximadamente de 3 a 4 horas y la que tiene una vida media más larga es la torosemida de 6 horas. La dosis de referencia en las diferentes especies podemos ver que la que se da aquí es la furosemida, donde la dosis en perro es de 2 a 4 miligramos por kilogramo de cada 8 a 12 horas, en gatos de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo, en rumiante 10 ml cada 2 horas y en caballo de 1 a 3 miligramos por kilogramo. La vía de eliminación en cuanto a la furosemida es 60% por vía renal, 40% por vía metabólica. La bumetamida es de 65% vía renal y 35% vía metabólica. El ácido etacrínico es de 65% por vía renal, 35% por vía metabólica. Y la torosemida es de 30% por vía renal y 70% por vía metabólica. Así que este es el cuadro de referencia para estos fármacos que son uno de los más usados en la terapéutica. El siguiente grupo que vamos a estudiar son los inhibidores desimportador de sodio-cloro. Dentro de ellos encontramos los diuréticos tiacidas y los parecidos a las tiacidas. Dentro del grupo de las benzotiazidas, que se sintetizaron en un esfuerzo por aumentar la potencia de los inhibidores de la anhidrasa carbónica. De cualquier modo, al contrario de esos fármacos, como son los inhibidores de la anhidrasa, que incrementaban de modo primario la eliminación de carbonato monoácido de sodio, se encontró que las benzotiazidas incrementaban de modo predominante la excreción de cloruro de sodio. Efecto que se demostró es independiente de la inhibición de la anhidrasa carbónica. La clortiazida fue el primer desafío para los diuréticos mercuriales, una clase hoy obsoleta de compuestos organometálicos que dominaron más de 30 años el tratamiento con este grupo de diuréticos. Dentro de este grupo es muy amplio y se encuentran muchos representantes y muy utilizados de los mismos, como son las clorotiazidas, las bendroflumethiazidas, las benzotiazidas, las politiazidas, entre otros. Es decir, es un grupo de fármacos que está compuesto por muchos representantes. En cuanto a las propiedades químicas de los inhibidores desimportador de sodio-cloro, se pueden decir que son sulfonamidas y muchos son análogos de las benzotiazidas, dado que los inhibidores originales desimportador de sodio-cloro fueron derivados de las benzotiazidas. Esta clase de medicamentos llegó a conocerse como diuréticos tiacidas. Los fármacos descubiertos en últimas fechas, similares desde el punto de vista farmacológico a los diuréticos tiacidas, pero que no son tiacidas, se denominan diuréticos parecidos a las tiacidas. El término diurético tiacidas a menudo se utiliza para referirse a todos los miembros de la clase de estos inhibidores desimportador de sodio-cloro. En cuanto al mecanismo y sitio de acción, se han realizado estudios, ¿verdad?, con estas técnicas para descubrir exactamente cuál es el lugar de acción de estos médicos o de estos fármacos diuréticos, los cuales se ha descubierto que causan inhibición del transportador sodio-cloro que se encuentra en los túbulos contorneados distales. Además, la corteza renal posee un receptor de alta afinidad por los diuréticos tiacidas.
y la unión de estos diuréticos en dichos túbulos. Por lo tanto, se acepta que el sitio primario de acción de los diuréticos tiacidas son los túbulos contorneados distales, aunque los túbulos proximales pueden constituir un sitio de acción, pero secundario. En la siguiente imagen se pueden ver o se demarcan los lugares en la nefrona en los cuales actúan este tipo de fármacos. En la siguiente figura se ilustra el modelo actual de transportes de electrolitos en el túbulo contorneado distal. Al igual que en otros segmentos de la nefrona, la energía para dicho transporte de sodio a favor de un gradiente de concentración viene dado por la bomba sodio-potasio ubicada en la membrana vasolateral. La energía en gradiente electroquímico para el sodio es aprovechada por el importador sodio-cloro de la membrana luminar que mueve cloro hacia las células en contra de su gradiente electroquímico. A continuación, este ion sale de manera pasiva de la membrana vasolateral por medio de un canal específico para el cloro. Por lo tanto, los diuréticos tiacídicos lo que hacen es bloquear este importador sodio-cloro, quizás al competir con el sitio de unión para el ion cloro. El importador sodio-cloro, al igual que el importador sodio-potasio 2-cloro, se encuentra en otros tejidos, por lo tanto pueden afectar otros. Los efectos de la eliminación urinaria, como se esperaría a partir de su mecanismo de acción, los inhibidores del importador de sodio-cloro aumentan la excreción del sodio y el cloro. Sin embargo, los tiacidas solo son moderadamente eficaces, es decir, la eliminación máxima de la carga filtrada de sodio es de solo 5%, puesto que alrededor del 90% de la carga filtrada se reabsorbe antes de que llegue al túbulo contorneado distal. Estos diuréticos tiacidas también son inhibidores débiles de la anhidrasa carbónica, efecto que incrementa la excreción de bicarbonato y fosfato. Esto tal vez explica los efectos débiles de algunos diuréticos tiacidas en los túbulos proximales. Al igual que los inhibidores del importador de sodio-potasio 2-cloro, los de sodio-cloro aumentan la eliminación de potasio y el ácido titulado debido a la liberación aumentada de sodio hacia los túbulos distales. La administración aguda de tiacidas incrementa la excreción de ácido úrico. Empero, dicha eliminación está reducida después de proporcionar esta sustancia de manera crónica, por los mismos mecanismos comentados de los diuréticos de asa. Los efectos de los inhibidores del importador sodio-cloro sobre la excreción de calcio son variables. Cuando se aplica de manera crónica, los diuréticos tiacidas disminuyen la eliminación de calcio, pero puede comprender incremento de la resolución proximal debido a agotamiento del volumen, así como efectos directos de los tiacidas para aumentar la resolución de calcio en el túbulo contorneado distal. Los diuréticos tiacidas generan magnesuria leve mediante un mecanismo que se entiende poco y cada vez hay más datos de que el uso por un largo periodo de tiempo de estos compuestos quizás produzca deficiencia de magnesio, sobre todo en pacientes ancianos. Dada que los inhibidores del importador de sodio-cloro inhiben el transporte en el segmento diluyente cortical, los diuréticos tiacidas aumentan la habilidad renal para excretar una orina diluida durante la diuresis acuosa. Los efectos en la dinámica renal se puede decir que estos inhibidores del importador sodio-cloro no afectan el flujo sanguíneo y solo reducen de manera variable la filtración glomerular debido a un incremento de la presión. En cuanto a los efectos adversos y toxicidad de los diuréticos tiacídicos, se puede incluir la disminución del volumen extracelular, la hipotensión, la hipopotasemia, la hiponatremia, la hipocloremia, alcalosis metabólica, hipomagnesemia,
hipercalcemia e hiperuricemia. Los diuréticos tiazida han originado hiponatremia letal o casi letal y algunos enfermos muestran riesgos recurrentes de hiponatremia cuando vuelven a administrárseles tiazidas. Los diuréticos tiazidas también reducen la tolerancia a la glucosa y tal vez durante el tratamiento quede de manifiesto la diabetes latente, que parece comprender o está relacionada con una secreción reducida de insulina y alteraciones del metabolismo de la glucosa. La hiperglucemia también puede relacionarse con disminución del potasio, por cuanto la hiperglucemia se reduce cuando se proporciona potasio junto con este tipo de diurético. Estos fármacos tiazidas también incrementan las concentraciones plasmáticas del colesterol total y triglicéridos. También está contraindicado en sujetos hipersensibles a las sulfonamidas. En lo referente a las interacciones farmacológicas, los diuréticos tiazidas disminuyen los efectos de los anticoagulantes, las sulfonilureas e insulina, e incrementan los de los anestésicos y también de los digitálicos, el litio, los diuréticos de asa y la vitamina D. Los diuréticos tiazidas se usan para tratar el edema relacionado con enfermedades cardíacas, como ocurre con la insuficiencia cardíaca congestiva, también para enfermedades hepáticas como la cirrosis hepática y enfermedades de origen renal como el síndrome nefrótico, insuficiencia renal crónica y glomerulonefritis aguda. También es utilizado en el edema causado por la terapéutica con glucocorticoides. Con las excepciones de la metalozona e indipamida, casi todos estos fármacos son ineficaces cuando la filtración glomerular es menor de 30 a 40 ml minuto. Los diuréticos tiazidas se utilizan muy ampliamente en el tratamiento de la hipertensión, solo o en combinación con otros antihipertensores. Los diuréticos tiazidas que reducen la excreción urinaria de calcio a veces se emplean en la nefrolitiasis por calcio y pueden ser útiles en la terapéutica de la osteoporosis. Los diuréticos tiazidas también constituyen la piedra angular de tratamiento de la diabetes insípida nefrógena, ya que reduce el volumen de orina hasta un 50% debido a la contracción del volumen que favorece el incremento de la reabsorción en los túbulos proximales de la nefrona renal. En cuanto a la absorción y la eliminación de estos fármacos, en el siguiente cuadro se muestra la biodisponibilidad por vía oral, la vida media plasmática y la vía de eliminación de los inhibidores del transportador sodio-cloro, así como algunas de sus dosis que se utilizan actualmente. Cabe hacer mención especial a la amplia diferencias que hay entre las vidas medias de algunas de estas clases de fármacos, como puede ser la clorotiazida y la hidroclorotiazida, las cuales tienen una vida media de 1.5 horas. Tenemos otras que tienen una vida más o menos intermedia, como son la venroflumetracida y la indipamida, que la vida media es de 4 horas aproximadamente. Y tenemos la clortolidona, la cual tiene una vida media de 2 a 3 días, es decir, tiene una acción bastante larga en comparación con los demás fármacos. También es de hacer notar que las sulfatidazidas son ácidos orgánicos y por ende se secretan hacia los túbulos proximales mediante la vía secretora de ácidos orgánicos, puesto que las tiazidas deben tener acceso hacia la luz tubular para poder inhibir el transportador de sodio-cloro. Los fármacos como el probenecid pueden atenuar estas acciones diuréticas de las tiazidas al competir por el transporte hacia los túbulos proximales
Como quiera que sea, la unión a las proteínas plasmáticas va a variar mucho entre los diuréticos tiazida y este parámetro va a determinar la contribución que hace la filtración a la liberación tubular de estas tiazidas específicas. El siguiente grupo que vamos a estudiar son los diuréticos ahorradores de potasio. Dentro de este grupo tenemos dos mecanismos de acciones diferentes, uno dado por los inhibidores de los canales de sodio y el otro dado por los inhibidores de los receptores para la hormona aldosterona. Dentro del primer grupo, dentro de los inhibidores de los canales del sodio, tenemos al triantereno y la amilorida. Son los únicos fármacos de esta clase para uso clínico. Ambos causan incremento de pequeños de la eliminación de cloruro de sodio y por lo general se emplean por sus efectos anticaliuréticos para compensar los efectos de otros diuréticos que incrementan la excreción de potasio. En consecuencia, el triantereno y la amilorida, junto con la espironolactona, se clasifican dentro de este grupo de los diuréticos ahorradores de potasio. Las propiedades químicas de la amilorida es un derivado de la piracinoil guanidina y el triantereno constituye una pteridina. Ambos fármacos son bases orgánicas y se transportan mediante el mecanismo secretor de bases orgánicas en los túbulos proximales. En la siguiente imagen se muestra el sitio de acción de los diuréticos inhibidores de los canales de sodio. Hay pruebas considerables que indican que la amilorida bloquea dichos canales en la membrana luminal de las células principales, en la porción final de los túbulos distales y en los conductos colectores. Además, pueden interactuar con el sodio en los canales de manera competitiva o no competitiva. No obstante, tiene importancia recordar que los canales de sodio del epitelio renal inhibidos mediante esta clase de diuréticos no son iguales a los canales de sodio sensibles a voltaje que se encuentran en muchos tipos de células, como por ejemplo en las neuronas y en los miocitos. En cuanto al mecanismo de acción de estos fármacos, los datos disponibles sugieren que el triantereno y la amilorida poseen mecanismos de acción similares. De los dos, la amilorida se ha estudiado mucho más, de modo que su mecanismo de acción se conoce con mayor certeza. Las células principales en la parte final de los túbulos distales y en los conductos colectores presentan en sus membranas luminales un canal de sodio que proporciona una vía conductiva para la entrada de sodio en la célula por el gradiente electroquímico creado por la bomba de sodio-potasio de la membrana basolateral. La mayor permeabilidad de la membrana luminal para el sodio despolariza las membranas luminales, pero no la basolateral, lo cual crea una diferencia de potencial transepitelial negativo en la luz. Este voltaje transepitelial proporciona una importante fuerza impulsora en la secreción de potasio hacia la luz por medio de canales de potasio en la membrana luminal. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica, los diuréticos de asa, los tiazidas, aumentan la liberación de sodio hacia la parte final de los túbulos distales y de los conductos colectores, situación que suele relacionarse con un incremento de la eliminación de potasio y de iones hidrógenos. Tal vez el aumento de la concentración de sodio luminal en la porción distal de la nefrona, inducido por diuréticos, incrementa la despolarización de la membrana luminal y así la diferencia de potencial transepitelial negativa en la luz, lo que facilita la excreción de potasio. Además de las células principales, los conductos colectores también contienen células intercaladas tipo A que median la secreción de iones de hidrógeno hacia la luz tubular. La acidificación tubular está impulsada por una bomba de hidrogeniones ATPasa conocida como bomba de protones luminal, y esta bomba es auxiliada por el voltaje transepitelial negativo en la luz. Sin embargo, la liberación distal aumentada de sodio
no es el único mecanismo por el cual los diuréticos incrementan la eliminación de potasio y de ion hidrógeno. La activación del eje renina-angiotensina-aldosterona por diuréticos también contribuye a la excreción de potasio y el ion hidrógeno inducida por estos mediante un mecanismo que se explica en la sección acerca de los agonistas de los mineralocorticoides. En cuanto a los efectos sobre la eliminación urinaria, puesto que la parte final de los túbulos distales y los conductos colectores poseen capacidad limitada para absorber soluto, el bloqueo de los canales de sodio en esta parte de la nefrona solo da como resultado un incremento leve de la tasa de excreción de sodio y de cloro, alrededor de un 2% de la carga filtrada. El bloqueo de los canales de sodio hiperpolariza la membrana luminar, lo que reduce el voltaje transepitelial negativo en la luz, dado que la diferencia de potencial negativo en la luz normalmente se opone a la resorción de cationes y facilita la eliminación de los mismos. La atenuación de este voltaje negativo en la luz disminuye las tasas de excreción para el ion potasio, hidrogeniones, calcio y magnesio. La contracción del volumen puede incrementar la reabsorción de ácido úrico en los túbulos proximales. La consecuencia de proporcionar de modo permanente estos medicamentos va a disminuir la eliminación del ácido úrico. De hecho, la amilorida y el triantereno tienen poco efecto o ninguno sobre la hemodinámica renal y no altera la retroalimentación tubuloglomerular. Entre los efectos adversos de estos fármacos, el efecto más peligroso de los inhibidores de los canales de sodio es la hiperpotasemia, la cual puede poner en peligro la vida. En consecuencia, la amilorida y el triantireno están contraindicados en sujetos con hiperpotasemia, así que es en pacientes que tienen riesgo aumentado de la misma. Aquellos pacientes con insuficiencia renal quienes reciben otros diuréticos ahorradores de potasio, que ingieren inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o que toman complementos de potasio. Incluso los antiinflamatorios no esteroideos incrementan las probabilidades de hiperpotasemia en aquellos que reciben inhibidores de los canales de sodio. Los cirróticos están propensos a megaloblastosis por deficiencia de ácido fólico y quizás el triantereno y un antagonista débil de este último aumenten las probabilidades de este efecto adverso. El triantereno reduce la tolerancia a la glucosa e induce fotosensibilización y se ha relacionado con nefritis intersticial y cálculos renales. Ambos fármacos causan efectos adversos en el sistema nervioso central, gastrointestinal y musculoesquelético, dermatológicos y hematológicos. Los efectos adversos más frecuentes de la amilorida incluyen náuseas, vómitos, diarrea y cefalea, y los del triantereno, náuseas, vómitos, calambre en las extremidades inferiores y desvanecimiento. Debido a la natriuresis leve inducida por los inhibidores de los canales de sodio, estos compuestos rara vez se utilizan como monoterapia en el tratamiento de edema o de la hipertensión. Más bien, su principal utilidad es en la combinación con otros diuréticos. La coadministración de un inhibidor de los canales de sodio con un diurético tiazida o de asa aumenta la respuesta diurética y antihipertensiva de cada fármaco. En sí, es más importante que la habilidad de los inhibidores de los canales de sodio para reducir la excreción de potasio, ya que tienden a compensar los efectos caliuréticos de los diuréticos tiazidas y los de asa. En consecuencia, la combinación de un inhibidor de los canales de sodio con un diurético tiazida o de asa tienden a dar como resultado valores normales del potasio plasmático. Otra de las aplicaciones de estos medicamentos
es sobre todo de la amilorida en aerosol, es para mejorar la depuración mucociliar en pacientes con fibrosis quística mediante inhibición de la absorción de sodio a partir de la superficie de las células epiteliales de las vías respiratorias. La amilorida aumenta la hidratación de esas secreciones respiratorias y así mejora la depuración mucociliar. Dicho fármaco también es útil en diabetes insípida nefrógena inducida por litio porque bloquea el transporte de litio hacia las células de los túbulos. Continuando con los fármacos ahorradores de potasio, tenemos al otro grupo que son los antagonistas de los receptores del mineralocorticoide aldosterona. Ya sabemos que los mineralocorticoides causan retención de sal y agua e incremento de la eliminación de potasio y del ion hidrógeno al unirse a receptores de mineralocorticoides específicos. Se ha observado que algunas espironolactonas bloquean los efectos de los mineralocorticoides y este dato condujo a la síntesis de los antagonistas específicos de estos receptores de mineralocorticoides. La espironolactona, la canrenona y el explorenona son los miembros de este grupo de fármacos que se encuentran disponibles. En cuanto a su mecanismo de acción, sabemos que las células epiteliales de la parte final de los túbulos distales y de los conductos colectores contienen receptores de mineralocorticoides citoplasmáticos que muestran gran afinidad por la aldosterona. Este receptor es un miembro de la superfamilia de receptores de hormonas esteroideas y tiroideas, de la vitamina D y de las retinoides. La aldosterona entra en las células epiteliales desde la membrana vasolateral y se une a receptores de mineralocorticoides. El complejo de estos últimos y la aldosterona sufren traslocación hacia el núcleo, donde se une a secuencias específicas del DNA, elementos con capacidad de respuesta a hormonas, y así regulan la expresión de múltiples productos de genes llamados proteínas inducidas por la aldosterona. Algunos de los efectos propuestos de dicha proteína, incluso la activación de canales, bombas de sodio silenciosas que existen de antemano en la membrana celular, alteraciones del ciclo de canales y bombas de sodio entre el citosol y la membrana celular, de modo que más canales y bombas están localizados en las membranas, incrementando en la excreción de canales y bombas de sodio, cambios de permeabilidad de las uniones estrechas y actividades aumentadas de las enzimas en la mitocondria que participan en la producción de ATP. Estos mecanismos por los cuales estas proteínas inducidas por aldosterona alteran el transporte y producen un efecto neto en dichas proteínas al aumentar la conductancia del sodio desde la membrana luminal y la actividad de la bomba de sodio de la membrana vasolateral. En consecuencia, el transporte de cloruro de sodio transepitelial está incrementado, así como el voltaje transepitelial negativo en la luz. Este último efecto aumenta la fuerza impulsora para la secreción de potasio y ion hidrógeno hacia los fármacos como la espironolactona inhiben de modo competitivo la unión de la aldosterona a sus receptores de mineralocorticoides. Al contrario del complejo de dicho receptor y aldosterona, el de receptores de mineralocorticoides y espironolactona no favorece la síntesis de proteínas inducidas por aldosterona, dado que la espironolactona y otros fármacos de esta clase bloquean los efectos biológicos de la aldosterona, y estos compuestos también se denominan antagonistas de la aldosterona. Los efectos de la espironolactona sobre la excreción urinaria son muy similares a los inducidos por los inhibidores de los canales de sodio epiteliales. Sin embargo, al contrario de la eficacia clínica de los inhibidores de los canales de sodio, la de la espironolactona está en función de la concentración endógena de la aldosterona. Cuando hay más altas concentraciones de esta última, las espironolactonas muestran más efectos sobre la eliminación urinaria.
Los efectos en la hemodinámica renal de la espironolactona genera escaso efecto o ninguno sobre la hemodinámica renal y no altera la tasa de filtración glomerular. Por otro lado, se ha informado que las grandes concentraciones de espironolactona interfieren en la biosíntesis de esteroides al inhibir la 11 beta, así como la 18, la 21 alfa hidroxilasa. Entre los efectos adversos de estos fármacos antagonistas de los receptores de aldosterona, al igual que los otros diuréticos ahorradores de potasio, la espironolactona puede causar hipercalemia que pone en peligro la vida. De ahí que esté contraindicada en sujetos con hiperpotasemia o con riesgo de aumentar la concentración de este ion, ya sea por enfermedad o por suministro de otros medicamentos. Tal vez la espironolactona también induzca acidosis metabólica, sobre todo en pacientes con cirrosis hepática. Los salicilatos reducen la filtración tubular de la carrenona, así como la eficacia diurética de la espironolactona, y esta última altera la depuración de los glucósidos digitálicos. Debido a su estructura esteroide, la espironolactona causa ginecomastia, impotencia, líbido disminuido, hirsutismo, profundización de la voz e irregularidades menstruales. También puede inducir diarrea, gastritis, hemorragia gástrica y úlceras pépticas. Está contraindicada en presencia de estas últimas afecciones. Los efectos adversos en el sistema nervioso central incluyen somnolencia, letargia, ataxia, confusión y cefalgia. La espironolactona también genera exantemas cutáneos y casi nunca produce discrasias sanguíneas. Ha ocurrido cáncer mamario en pacientes que toman dicho medicamento de manera permanente, pero no se ha establecido una relación entre causa y efecto. Y la espironolactona en dosis altas se ha relacionado con neoplasias malignas en ratas. El hecho de que si las dosis terapéuticas de espironolactona favorecen la aparición de enfermedades malignas o no persiste como una pregunta. En cuanto a sus aplicaciones terapéuticas, al igual que ocurre con otros diuréticos ahorradores de potasio, la espironolactona a menudo se combina con los diuréticos tiacidas o los diuréticos de asa en el tratamiento de edema e hipertensión. Estas combinaciones incrementan la movilización del líquido de edema, en tanto causa menos perturbación en la homeostasis del potasio. La espironolactona es en particular útil en el tratamiento de hiperaldosteroidismo primario cuando ocurren adenomas suprarrenales o hiperplasia suprarrenal bilateral, y en el edema resistente vinculados con aldosteroidismo secundario, por insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática y síndrome nefrótico o ascitis grave. Se considera como el diurético más adecuado en sujetos con cirrosis hepática. En el siguiente cuadro se listan todos aquellos fármacos que están dentro del grupo de los ahorradores de potasio. En él se pueden ver la biodisponibilidad oral, la vida media plasmática, las dosis y la vía de eliminación. En cuanto a la amilorida, se elimina de manera predominante por excreción urinaria del fármaco intacto. Por otro lado, el triantereno se metaboliza de manera extensa hacia un metabolito activo y este metabolito se excreta en la orina. La actividad farmacológica de este metabolito es comparable a la del fármaco original. En consecuencia, la toxicidad por triantereno puede aumentarse cuando exista una enfermedad hepática, ya que el metabolismo va a estar disminuido de dicho fármaco, y cuando hay insuficiencia renal, ya que hay un decremento de la eliminación urinaria del metabolito activo. Por otro lado, el otro grupo de ahorradores de potasio que son antagonistas de los receptores de aldosterona, como la espironolactona,
Se pueden ver que ella se absorbe parcialmente en alrededor de un 60 a 70% por vía oral. Se metaboliza de forma intensa incluso durante el primer paso por el hígado. Muestra una recirculación enterohepática y se halla sumamente unida a proteínas plasmáticas y tiene una vida media breve de apenas de 1 a 4 horas. Sin embargo, ella puede dar origen a un metabolito activo, que es la carrenona, que posee una vida media de aproximadamente 16 horas y que puede prolongar los efectos biológicos de la espirulactona. También la carrenona y la sal de potasio del carrionato se encuentran para usos clínicos. El carrionato no es activo en sí, pero se comporta o se convierte en carrenona en el organismo. Los antagonistas de los receptores mineralocorticoides constituyen los únicos diuréticos que no requieren acceso a la luz tubular para poder ejercer su efecto diurético. En este último cuadro se hace un resumen sobre cómo es el comportamiento de los diferentes electrolitos cuando el animal ha sido tratado con cualquiera de los fármacos de las familias que les hablé, tomando en cuenta los mecanismos de acción de cada uno de estos fármacos diuréticos. Se puede ver que los electrolitos que son eliminados a través de la orina van a variar dependiendo del mecanismo de acción que se ponga en marcha por los diuréticos para producir ese efecto en los animales que lo requieran. Bueno, ya con esta lámina me despido de ustedes. Espero hayan entendido la explicación sobre los diferentes diuréticos que se usan en la clínica veterinaria para el tratamiento de algunas patologías como edemas de diferentes índoles, insuficiencias cardíacas, ya sean agudas, crónicas, congestivas, problemas hepáticos y renales que puedan ocasionar ascitis o cualquier otro acúmulo de líquidos en el espacio intersticial.